Ethan bajaba apresuradamente por el pasillo, y sus pasos resonaban mientras se dirigía hacia la oficina. Tras varias horas, la escuela estaba desierta, salvo por unos pocos conserjes que limpiaban, pero nadie prestaba atención al exalumno que había regresado para una visita rápida. No estaba seguro de por qué se encontraba allí. Se dijo a sí mismo que era solo nostalgia, pero en el fondo, Ethan sabía que era algo más. Habían pasado meses desde la última vez que vio al señor Carter, su profesor de secundaria, el mismo que había atormentado sus pensamientos durante demasiado tiempo. Ethan entró al aula, tenue y débilmente iluminada, y el aroma familiar de tiza y libros desgastados lo golpeó de inmediato. Su corazón dio un vuelco al verlo. El señor Carter, sentado en su escritorio, levantó la vista sorprendido. Ethan no era un estudiante cualquiera. Siempre había sido especial para el señor Carter, aunque ninguno de los dos se atreviera a admitirlo cuando aún eran profesor y alumno. Ethan, dijo el señor Carter, levantándose de su escritorio. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y curiosidad en la voz. Ethan sintió que su pulso se aceleraba. No esperaba sentir ese torrente de emociones, ese imán que lo atraía hacia el hombre que tenía frente a él. Estaba por la zona y pensé en pasar a saludar, respondió, usando una excusa endeble, aunque era todo lo que tenía. La verdad era mucho más complicada. El señor Carter se desplazó alrededor de su escritorio, y el ambiente entre ellos se cargó de electricidad. Hace tiempo que no nos veíamos, dijo en voz baja, más suave. ¿Te ves bien, Ethan? La vida universitaria te debe estar tratando bien, añadió el señor Carter, mientras Ethan esbozaba una sonrisa a pesar de sentir el corazón desbocado. Ha estado bien, pero es extraño. Volver aquí me hace recordar tantos momentos. Los ojos del señor Carter se posaron en Ethan durante un poco más de lo que sería adecuado. El silencio entre ellos estaba cargado de cosas no dichas. Por un instante, ninguno se movió. Entonces, antes de que Ethan pudiera detenerse, las palabras se desbordaron. Hay algo de lo que he querido hablar contigo. Algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo, añadió, levantando una ceja, intrigado. Ethan tomó aire profundamente, sintiendo como si el peso de los años entre ellos se disolviera en ese instante. Cuando yo era tu alumno, hubo momentos en los que sentí que había algo más entre nosotros. No sé si lo estaba imaginando, respondió el señor Carter, dando un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos. Su expresión se tornó seria, pero había algo más en su mirada, algo que Ethan nunca había notado antes. No lo estabas imaginando, dijo en voz baja. La confesión flotó en el aire, densa e innegable. El corazón de Ethan latía a 1000 por hora mientras las palabras del señor Carter se asentaban en él. Había estado en lo cierto todo el tiempo. Siempre había existido algo tácito entre ellos, algo que ninguno había osado materializar en su tiempo de profesor y alumno. Pero ahora parecía que la presa estaba a punto de romperse. Los ojos de Ethan se desviaron hacia la puerta, medio esperando que alguien irrumpiera, pero no había nadie. La escuela estaba en silencio y ellos estaban solos. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Ethan, con la voz apenas audible. El señor Carter dudó por un momento, buscando en el rostro de Ethan una señal. Sin intercambiar más palabras, cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de Ethan en un beso que parecía haberse gestado durante años. El beso fue suave al principio, tímido, como si quisiese tantear el terreno, pero pronto se profundizó cuando la tensión contenida entre ellos estalló. Las manos de Ethan se posaron sobre la camisa del señor Carter, aferrándose a la tela mientras devolvía el beso con igual intensidad. Era todo lo que había imaginado. El sabor, la sensación del cuerpo del señor Carter contra el suyo. Era abrumador, embriagador, y por un momento, Ethan olvidó todo lo demás. Se separaron, sin aliento, pero la intensidad entre ellos no disminuyó. La mano del señor Carter se posó en la nuca de Ethan, su toque enviando escalofríos por su espina dorsal. He pensado en esto desde hace mucho tiempo, admitió, con una voz áspera por la emoción. Yo también, murmuró Ethan, aún con la mano descansando sobre el pecho del señor Carter.
pero jamás imaginé que llegaría a suceder. El señor Carter sonrió, rozando suavemente la mejilla de Ethan con el pulgar. Está sucediendo ahora. Más tarde esa noche, después de aquel apasionado encuentro en el aula, Ethan se encontró en el apartamento del señor Carter. Era pequeño, acogedor y apenas iluminado por una lámpara en una esquina. La atmósfera se sentía íntima, muy distinta a los roles estrictos que antes habían defendido en la escuela. Ethan se sentó al borde del sofá del señor Carter, nervioso pero excitado. Habían compartido besos furtivos durante el trayecto en auto, la atracción latente casi a flor de piel. Pero ahora estaban realmente solos. Se sentía diferente. Más real. Más intenso. El señor Carter se sentó a su lado, y su rodilla rozó la de Ethan. Puedes relajarte, dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. Lo sé, respondió Ethan, con voz temblorosa. Es solo que, esto es mucho. El señor Carter extendió la mano y la posó sobre la pierna de Ethan, un toque reconfortante. No tenemos que apresurarnos. Podemos ir a tu ritmo. Ethan mantuvo la mirada en el señor Carter, su corazón hinchado de afecto. No quiero detenerme, murmuró, antes de inclinarse para besar de nuevo. Esta vez el beso fue más seguro, más deliberado. Las manos de Ethan vagaron por el cuerpo del señor Carter, explorando los músculos anchos que se asomaban por debajo de su camisa. El señor Carter atrajo a Ethan sobre su regazo. Sus cuerpos se fundieron mientras el beso se profundizaba. Las manos de Ethan se deslizaron por debajo de la camisa del señor Carter, trazando los contornos de su pecho. La sensación de su piel cálida, la manera en que sus músculos se tensaban bajo el tacto de Ethan, lo hicieron estremecerse. Las manos del señor Carter se deslizaron hacia la cintura de Ethan, sujetándolo firmemente mientras sus besos se volvían más urgentes. Se movió bajo Ethan, respondiendo al acercamiento. Ethan, murmuró, su voz cargada de deseo. La respiración de Ethan se entrecortó, y su pulso se aceleró al sentir la excitación del señor Carter presionarse contra él. ¿Quieres que pare?, preguntó Ethan, con voz apenas audible. El señor Carter negó con la cabeza, sus manos apretándose sobre las caderas de Ethan. No, no quiero que pare. Ethan sonrió, su corazón palpitando de emoción mientras se inclinaba para besar de nuevo al señor Carter. Esta vez, el beso fue apasionado, sin vacilaciones. Las manos de Ethan comenzaron a recorrer el cuerpo del señor Carter, memorizando cada centímetro, cada textura. Era todo lo que había soñado, intenso, apasionado y abrumador. Mientras la noche avanzaba, la tensión entre ellos crecía aún más. Se trasladaron del sofá a la cama, enredados en los brazos del otro. Cada caricia, cada beso, era como una confesión tácita, una manera de salvar los años de anhelo no correspondido. El aliento de Ethan se entrecortaba cuando las manos del señor Carter se deslizaban por debajo de su camisa, enviándole escalofríos por la columna vertebral. Él quería más, lo necesitaba. Las prendas se convirtieron en un borrón, las camisas se tiraron al suelo, los pantalones se desabrocharon y se deslizaron. El roce de piel contra piel encendió algo primitivo en ambos. El señor Carter se detuvo un momento y miró a Ethan con unos ojos oscuros y penetrantes. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó, con voz baja, llena de deseo pero matizada de preocupación. Ethan asintió, el corazón desbocado. Nunca he estado más seguro de nada, respondió, inclinándose para besar de nuevo profundamente, sus labios moviéndose en perfecta sincronía. El sabor del señor Carter era embriagador, arrastrando a Ethan aún más en el momento. Sus cuerpos se presionaban, y el calor entre ellos era innegable. Las manos del señor Carter se deslizaron más abajo, explorando con caricias lentas y deliberadas los contornos del cuerpo de Ethan, enviándole oleadas de placer que lo hacían jadear contra los labios del señor Carter. El tiempo parecía desvanecerse mientras continuaban, cada minuto intensificando su conexión. Las manos de Ethan se movían con inquietud sobre el pecho del señor Carter, sintiendo la fuerza bajo su piel. Sus dedos bajaron, deslizándose por debajo de la pretina de los pantalones del señor Carter, provocando caricias en la piel sensible.
El señor Carter gimió suavemente, apretando sus caderas contra Eisen. El sonido de su nombre, pronunciado con esa voz ronca y entrecortada, lo emocionó profundamente. Eisen sonrió, respiración agitada, mientras bajaba los pantalones del señor Carter, dejando ver más de su cuerpo. Sus manos trabajaban con pericia, acariciando y provocando, mientras sus labios dejaban una estela de besos a lo largo del pecho del señor Carter. La intensidad era eléctrica, y sus cuerpos se movían en una armonía perfecta. Pero justo cuando el momento alcanzaba su clímax, algo cambió. Eisen sintió de repente una oleada de incertidumbre. Se apartó ligeramente, respirando con dificultad mientras miraba al señor Carter. ¿Qué sucede?, preguntó el señor Carter, notando la inquietud en sus ojos. Eisen vaciló, su mente corría a 1000 por hora. No estaba cuestionando su conexión ni sus sentimientos hacia el señor Carter, pero algo en la intensidad del momento le hizo detenerse. Me doy cuenta de algo, admitió Eisen suavemente. No quiero que esto sea algo de una sola vez. No quiero salir de aquí como si nada hubiera pasado. El señor Carter se incorporó, su expresión se suavizó mientras tomaba la mano de Eisen. Yo tampoco, afirmó con firmeza. No te dejaría llegar tan lejos si no sintiera lo mismo. Eisen sonrió, aliviado. Bien, porque no creo poder soportarlo de otra manera. Se quedaron sentados en silencio por un momento, la intensidad del instante cediendo paso a algo más tierno y significativo. El señor Carter acercó a Eisen, rodeándolo con sus brazos mientras volvían a recostarse en la cama. Me alegra que hayas venido esta noche, susurró el señor Carter, su aliento cálido contra la oreja de Eisen. A mí también, respondió Eisen, con el corazón henchido de emoción al sentir al señor Carter tan cerca. Siempre lo he deseado. Simplemente, no sabía cuánto hasta ahora. A la mañana siguiente, Eisen despertó en la cama del señor Carter, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Durante un instante pensó que todo era un sueño. Demasiado perfecto, demasiado irreal. Pero la calidez del cuerpo del señor Carter a su lado, y la forma en que aún estaban entrelazadas sus piernas bajo las sábanas, desmintió esa ilusión. Eisen esbozó una sonrisa, sintiendo una paz que no había conocido en años. Sin embargo, esa paz se vería pronto interrumpida. Un suave golpeteo en la puerta quebró el silencio. El corazón de Eisen se aceleró y se sentó de un salto, arrastrándose las sábanas para cubrirse. El señor Carter gimoteó, aún medio dormido, mientras se incorporaba para verificar la hora. ¿Quién demonios será?, murmuró el señor Carter, frotándose los ojos. La mente de Eisen se llenó de inquietud. ¿Y si alguien se enteraba? ¿Y si era un colega? ¿O peor aún, alguien de la escuela? Un sudor frío recorrió su piel al intensificarse el golpeteo. El señor Carter se levantó de la cama, se puso un par de pantalones y se dirigió a la puerta. Eisen lo observó, con el corazón martillándole en el pecho. La tensión en el ambiente era palpable cuando el señor Carter abrió la puerta, dejando ver la figura de Principal Hawkins al otro lado. Eisen, ¿qué demonios?, murmuró Eisen para sí, sintiendo pánico subirle a la voz. El director era la última persona que necesitaban ver, y Eisen no podía evitar preguntarse si su secreto ya se había descubierto. Principal Hawkins entró en el apartamento, frunciendo el ceño mientras miraba entre el señor Carter y Eisen. No esperaba encontrarlos aquí, señor Carter, dijo con voz cortante, dirigiéndose al profesor. El señor Carter apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle, Principal Hawkins?, respondió. El director lanzó una mirada a Eisen y luego volvió al señor Carter. Necesito hablar contigo a solas. Es sobre tu futuro en la escuela. El estómago de Eisen se hundió. Sintió el peso de la situación apretándole el pecho. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado, y cualquiera que fuera el motivo de la visita del principal no podía ser buena noticia. Eisen contuvo la respiración, mientras la tensión crecía con cada segundo. Principal Hawkins permaneció en el umbral, su expresión impenetrable, mientras el señor Carter se mantenía sereno. Sin embargo, la atmósfera había cambiado.
El corazón de Isen latía con fuerza, consciente de que ese podía ser el instante en el que todo se derrumbara. Señor Carter, hemos recibido algunas quejas sobre tu relación con los alumnos. Específicamente, sobre tu relación con Isen, añadió el director. Las palabras pesaron en el aire, como una nube oscura. Isen se quedó paralizado. ¿Cómo era posible que supieran, si hasta ahora habían sido tan cuidadosos? Su mirada se encontró brevemente con la del señor Carter, quien bajó la vista antes de volverse de nuevo hacia el director. Quejas, dijo el señor Carter, con voz serena, aunque Isen percibía la tensión oculta tras su calma. No estoy seguro de entender, continuó el principal Hawkins. Circulan rumores, y parece indicar que hay algo inapropiado sucediendo aquí. La garganta de Isen se apretó. Se sentía expuesto, como si todo su mundo se estuviera desmoronando. El temor a perder su puesto en la escuela, su futuro, y lo peor de todo, la relación con el señor Carter, lo abrumaba. El señor Carter dio un paso adelante, con tono firme pero respetuoso. Principal Hawkins, le aseguro que no ha ocurrido nada inapropiado entre Isen y yo. Son rumores infundados, repitió. El director lo miró fijamente unos segundos antes de suspirar. Por tu bien, señor Carter, espero que tengan cuidado. Cuiden de ustedes mismos, advirtió, antes de marcharse. El clic de la puerta resonó, pero la tensión en la habitación no se disipó. Isen se hundió en la cama, con las manos temblorosas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. El señor Carter se sentó a su lado, apoyando suavemente una mano en el hombro de Isen. Mantengamos la calma, dijo en voz suave, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. Mientras no tengamos pruebas en nuestra contra, estaremos bien. Pero Isen no terminaba de convencerse. Sentía el peso del secreto y el peligro inminente. No solo le preocupaba la escuela, sino también el futuro de su relación con el señor Carter. Habían llegado tan lejos, pero ahora, con la amenaza de ser descubiertos, todo parecía tan frágil. Más tarde esa noche, tras superar el impacto de la visita del director, Isen se encontró recostado en la cama junto al señor Carter. La suave luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando sombras sobre sus cuerpos entrelazados. A pesar del miedo y la incertidumbre, había una sensación de consuelo en estar juntos. Isen se giró hacia el señor Carter, dejando que sus dedos trazaran patrones suaves sobre su pecho. No quiero perderte, susurró, con la voz casi imperceptible. La mano del señor Carter se deslizó sobre la de Isen, apretándola suavemente. No lo harás, prometió, aunque Isen podía percibir el cansancio en su tono. Isen se inclinó, depositando un beso tierno en los labios del señor Carter. Fue un beso pausado, lleno de significado, que parecía borrar momentáneamente las amenazas del mundo exterior. Mientras sus labios se encontraban, todo lo demás se desvanecía, la escuela, los rumores, las amenazas. El señor Carter profundizó el beso, atrayendo a Isen más cerca. Sus cuerpos se unieron, el calor entre ellos creciendo con cada caricia. Las manos de Isen recorrían la piel desnuda del señor Carter, explorándolo con una mezcla de deseo y ternura. Por momentos, había una urgencia innegable, pero también algo más profundo, algo que iba más allá del deseo físico. Isen jadeó cuando los labios del señor Carter se posaron en su cuello, dejando un rastro de besos en su clavícula, mientras sus manos se deslizaban por debajo de la pretina de la ropa interior de Isen. El placer lo invadía, y se arqueaba en respuesta al toque, mientras sus respiraciones se volvían cortas y entrecortadas. Se movían al unísono, en una cadencia lenta pero intensamente creciente que los dejaba a ambos sin aliento. Las manos de Isen exploraban el cuerpo del señor Carter, sus dedos recorriendo cada músculo, sintiendo cómo su pecho se elevaba y caía con cada respiración. Con cada beso, con cada caricia, parecía que intentaban recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, incluso en medio de aquella pasión, la realidad no podía ser ignorada. A la mañana siguiente, mientras se encontraban enredados en las sábanas, el teléfono de Isen vibró en la mesita de noche. Al mirarlo, su corazón se hundió al ver un mensaje del director: reúnase en mi oficina esta tarde. Necesitamos hablar.
El estómago de Isen se retorció de ansiedad. «Lo sabes», murmuró, mostrando el mensaje al señor Carter. El señor Carter frunció el ceño, apretando la mandíbula. «Nos enfrentaremos a esto juntos», aseguró, aunque había una nota de incertidumbre en su voz. Pero cuando Isen llegó a la oficina del director más tarde ese día, se encontró con una sorpresa inesperada. En lugar de confrontarlo por la relación, el director Hawkins reveló otra noticia: «Renuncio a mi cargo de director. Me voy de la escuela», dijo con un tono pesado. «Pero antes de irme, quería asegurarme de que comprendan las consecuencias de sus acciones. Usted y el señor Carter, deben tener mucho cuidado, Isen». Isen parpadeó, atónito. No esperaba eso. La amenaza había desaparecido, pero la advertencia seguía latente. Habían recibido una segunda oportunidad, aunque el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbres. Al salir de la oficina, Isen sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión. Él y el señor Carter habían esquivado un obstáculo, pero la realidad de su relación siempre estaría sobre ellos como una sombra. Cuando volvió al apartamento del señor Carter, lo encontró sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano. «¿Qué pasó?», preguntó el señor Carter, con los ojos llenos de preocupación. Isen suspiró, sentándose a su lado. «El director se va de la escuela. Pero nos advirtió. Nos dijo que tuviéramos cuidado». El señor Carter relajó levemente sus hombros, aunque la tensión seguía en el ambiente. «Entonces, a partir de ahora debemos ser aún más cautelosos», concluyó. Isen asintió, recostándose contra él. «No me importa lo que pase. Solo quiero estar contigo». El señor Carter sonrió, envolviendo a Isen con un brazo y atrayéndolo hacia sí. «Lo resolveremos», prometió, depositando un suave beso en la frente de Isen. «No importa qué suceda, lo resolveremos». Aún con las dificultades y el miedo al descubierto, aquella noche, en la tranquilidad del apartamento del señor Carter, Isen sintió que, a pesar de todo, tenían el uno al otro. La mañana siguiente, mientras se despertaban aún abrazados, el teléfono de Isen volvió a interrumpir ese momento de calma. La tensión reaparecía. El mensaje del director había dejado claro que había una reunión en su oficina. La escena siguiente transcurre en la oficina del director, donde, en lugar de reprenderlos, el director Hawkins les comunicó su partida de la escuela. Sin embargo, advirtió que debían ser extremadamente cuidadosos de aquí en adelante, dejando en el aire la amenaza de que cualquier descuido podría tener consecuencias graves.